Miren por un momento su lista de tareas pendientes para hoy. Probablemente es larga, llena de buenas intenciones, un monumento a su ambición. Y sienten una pequeña y satisfactoria dosis de dopamina con cada tarea que tachan. Se sienten productivos y eficientes. Ahora, permítanme hacerles una pregunta que puede ser incómoda, pero que es, quizás, la más importante que se harán en toda su carrera. ¿Y si esa lista de tareas fuera una trampa? ¿Y si el acto de tachar esas tareas fuera una ilusión de progreso que, en realidad, los mantiene atrapados en la mediocridad? Hoy vamos a hablar de la diferencia fundamental entre la eficiencia y la efectividad. La eficiencia es hacer las cosas bien, de la manera más rápida posible. La efectividad es hacer las cosas correctas. Y la mayoría de la gente pasa su vida volviéndose expertamente eficiente en las cosas que no importan en absoluto. Hemos caído en el culto a estar ocupados. Creemos que un calendario lleno es sinónimo de una vida plena. Que responder a 100 correos electrónicos es un signo de importancia. Que correr de una reunión a otra es una prueba de nuestro valor. Pero esto es un engaño. Hemos confundido el movimiento con el avance, la actividad con el logro. La verdad, una verdad que el universo nos muestra en cada rincón de la naturaleza y de los negocios, es la que nos enseña el principio del 80/20. Y es esta: la gran mayoría de nuestros resultados proviene de una pequeña minoría de nuestros esfuerzos. Aproximadamente, el 20% de sus actividades está generando el 80% de sus resultados. Y a la inversa, el 80% de su tiempo, de su energía, de su estrés, lo están invirtiendo en actividades que apenas producen el 20% de lo que realmente valoran. Piensen en ello. El 20% de su jornada laboral, esas 2 o 3 horas de máxima concentración, probablemente produce el 80% del valor que crean. El resto del día a menudo se consume en la arena movediza de lo que yo llamo el mucho trivial, las reuniones que podrían haber sido un correo, los informes que nadie lee, las interrupciones constantes, las tareas administrativas de bajo impacto. El problema es que nuestra lista de tareas no distingue entre lo vital y lo trivial. Tachar, responder al correo de Juan, nos da la misma sensación de logro que tachar, desarrollar la estrategia para el próximo trimestre. Nuestro cerebro, en su búsqueda de gratificación fácil, nos empujará a hacer primero las tareas fáciles y rápidas, que casi siempre son las menos importantes. Y así, pasamos el día entero siendo increíblemente eficientes en el 80% trivial, mientras que el 20% vital, las rocas grandes, que realmente construirían nuestro futuro, se quedan en el fondo de la lista, día tras día, hasta que es demasiado tarde. El pensamiento 80/20 es un acto de rebelión contra esta tiranía de lo trivial. Es la decisión consciente de dejar de preguntarse, ¿cómo puedo hacer más cosas?, y empezar a hacerse la única pregunta que importa: ¿cuáles son las pocas cosas que, si las hiciera, tendrían el mayor impacto positivo en mis metas? Esta no es una filosofía de gestión del tiempo. Es una filosofía de vida. Es entender que no todas las horas son iguales, no todas las tareas son iguales y no todos los esfuerzos son iguales. Es tener la sabiduría para identificar las palancas doradas y el coraje para ignorar todo lo demás. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Primero, deben convertirse en detectives de la efectividad. Deben dejar de actuar por inercia y empezar a analizar con una claridad despiadada. Al final de cada día, en lugar de simplemente mirar lo que han hecho, pregúntense: ¿qué hice hoy que realmente me acercó a mis metas más importantes? Identifiquen esas actividades. Esas son sus pepitas de oro. Segundo, deben proteger su tiempo de máxima energía como si fuera el tesoro más grande de su reino. Para la mayoría de la gente, son las primeras horas de la mañana. Ese tiempo no pertenece a los correos electrónicos de otras personas. No pertenece a las redes sociales. No pertenece a las reuniones reactivas. Ese tiempo sagrado pertenece a su 20%. Pertenece a su única cosa. Construyan una fortaleza alrededor de ese tiempo. Durante esas 90 minutos o 2 horas, enfóquense monacalmente en la tarea que tendrá el mayor impacto. Si hacen eso consistentemente, habrán ganado el día antes de las 10 de la mañana. Y tercero, y esto requiere un coraje inmenso, deben practicar la procrastinación creativa.
La gente altamente efectiva no evita la procrastinación. La usan como una herramienta estratégica. Eligen deliberadamente procrastinar en el 80% de las tareas triviales. Entienden que la perfección en asuntos menores es un vicio. Tienen el coraje de dejar que las pelotas de goma caigan, para mantener sus pelotas de cristal a salvo en el aire. Para decirle un sí poderoso a su 20%, deben aprender a decir un no cortés pero firme al 80%. Su desafío esta semana no es que trabajen más duro. Es que trabajen de manera más sabia. Es un llamado a que dejen de ser un trabajador ocupado y se conviertan en un estratega de resultados. Lo llamo el desafío de la única cosa. Esta noche, antes de que termine su día, en lugar de hacer una larga y abrumadora lista de tareas para mañana, quiero que tomen una pequeña nota adhesiva o un trozo de papel. Y en él, escriban la respuesta a esta única pregunta. ¿Cuál es la única y más importante tarea que debo completar mañana para acercarme significativamente a mi meta más grande? No 2 tareas. No 3, una. La más importante. La que probablemente han estado posponiendo porque es difícil y requiere concentración. Mañana por la mañana, pongan esa nota adhesiva en el centro de su escritorio o en la pantalla de su ordenador. Ignoren su bandeja de entrada. Ignoren su teléfono. Ignoren todas las pequeñas urgencias que gritan por su atención. Y dediquen la primera hora de su jornada laboral a trabajar única y exclusivamente en esa tarea. Denle su mejor energía, su enfoque más profundo. Si no hacen absolutamente nada más en todo el día, pero completan esa única cosa, les prometo que habrán tenido un día inmensamente más exitoso y efectivo que el 95% de la gente que pasa su tiempo tachando trivialidades de su lista. El tiempo es el recurso más democrático que existe. A todos se nos dan las mismas 24 horas. La diferencia abismal en los resultados que vemos en el mundo no reside en cómo gestionamos el reloj, sino en cómo gestionamos nuestra atención. Dejen de contar las horas que trabajan. Empiecen a hacer que las horas cuenten. Dejen de celebrar la actividad y empiecen a celebrar el impacto. Encuentren su 20%, esa pequeña palanca dorada. Y viertan toda la excelencia de su ser en ella. Porque el secreto para lograr mucho más no es hacer más, es hacer mucho menos, pero de lo correcto.